cómo se producen algunos fenómenos a veces llamados milagros. Me imagino que quien más quien menos habrá oído decir alguna vez que alguien vio el fantasma de alguna persona o de algún familiar que había fallecido anteriormente, o incluso que se está muriendo o acaba de morir. O también habrá podido oír quizás que un niño se salvó de un peligro de muerte gracias a algún ser que se apareció por allí, algún ser así con mucha luz o algo similar. O incluso también que alguien fue rescatado o advertido de un gran peligro. Algunas personas, aún no sabiendo nada de filosofía oculta, nada sobre esoterismo, lo creen al 100% por la experiencia de otras vidas, aunque no lo recuerden, o porque nacen ya con un horóscopo que les inclina a creer en esas cosas. Yo me he encontrado muchísimos casos de que viene su horóscopo reflejado que se van a interesar muchísimo por el ocultismo o por la astrología y cosas así. Los que nos consideramos estudiantes de filosofía oculta, como yo por ejemplo, que siempre me consideraré un estudiante de la fraternidad de ocultismo en general, ¿no? Pero muy en particular sobre las enseñanzas de la fraternidad Rosacruz fundada por Max Heindel. Entonces nosotros, pues naturalmente que creemos en todos esos hechos y más extraordinarios aún. Pero he de decir que algunos estudiantes principiantes, noveles, pues no saben cómo pueden ocurrir todas estas cosas. No tienen explicación para ello. Nosotros sabemos que somos el cuerpo físico, que no somos el cuerpo físico, y que este cuerpo es el vehículo del espíritu junto a otros de materia más sutil que forman la vida que anima el cuerpo físico, que forman los deseos, sentimientos y pasiones, etc. Y por último, la mente. Esos son, por decirlo así, los vehículos, medios o herramientas que ese espíritu tiene para manifestarse aquí en la tierra, en el cuerpo físico. Y también sabemos que cuando nuestro cuerpo físico muere, abandonamos a este cuerpo para estar un corto espacio de tiempo en ese vehículo etérico. Que he dicho, el vehículo etérico es idéntico, en su imagen es idéntico al cuerpo físico, pero de materia más sutil, es de éter. Ese es el fantasma que decía yo antes, que algunas personas han podido ver. Entonces, estamos un corto espacio de tiempo, nada más morir, salimos, por decirlo así, del cuerpo físico, estamos en ese cuerpo etérico, un corto espacio de tiempo lo suficiente para recopilar esa famosa, ya entre mucha gente, película de la vida, para más tarde, gracias a ella, pues poder extraer el beneficio de las experiencias que hemos tenido aquí, porque la evolución se basa en eso, en las experiencias, de las cuales luego, después de la muerte, extraemos el beneficio tanto de las malas, de lo malo, como de lo bueno. De lo malo aprendiendo que no se debe hacer, eso ocurre en el purgatorio. Cuando sentimos el mal que hemos hecho a otros, lo sentimos en nosotros mismos, eso queda grabado en la conciencia, aumenta la conciencia, por decirlo así más claramente, y queda grabado como que no se debe hacer, porque el sufrimiento hace que se quede ahí grabado eso. Esa es el porqué en la próxima vida luego, cuando vamos a hacer algo, la voz esa de la conciencia nos dice no lo hagas. Y sacamos el beneficio de las cosas buenas porque luego en lo que la Iglesia Católica, como el ocultismo, llama el cielo, pues revivimos también en nosotros mismos todo el bien que hicimos a los demás y que nos hicieron, que nos hizo feliz, todas esas cosas, y eso queda grabado como un impulso para que sigamos haciendo el bien. Por lo tanto, tanto de una cosa como de otra, en el estado post-mortem se extrae un gran beneficio.
Aunque después pasamos al mundo de deseos, con nuestro cuerpo de deseos que he mencionado antes, y con nuestra mente, claro, que esto quiere decir que nosotros después de la muerte seguimos siendo los mismos. Hemos perdido el cuerpo físico con ese cuerpo etérico que era su vida al fin y al cabo y los medios para ser conscientes aquí en el mundo físico. Eso lo hemos perdido ya, pero seguimos teniendo los mismos deseos, sentimientos, emociones, pasiones, etcétera, y nuestra mente, o sea, seguimos pensando lo mismo que aquí. Entonces, lo cierto es que es este vehículo etérico la clave de casi todos los hechos que vamos a tratar como fenómenos o milagros. Está claro que dentro de los llamados milagros hay casos como el hecho de que un niño, por ejemplo, se caiga desde un cuarto piso y no se mate. Pero esos casos son así porque no ha llegado el momento previsto de su muerte. La muerte está prevista desde que nacemos. Y eso se ha comprobado. El que cree la astrología sabe que la astrología está basada en el karma, en dos principales leyes, en la ley de consecuencia, de causa y efecto, y en la ley de renacimiento. El horóscopo es el resultado de la vida anterior principalmente, aunque puede haber cosas de otras vidas. Y el que ve una cosa en un horóscopo peligrosa o muy grave o muy importante y se lo dice a la persona y al cabo de no mucho tiempo se cumple, no es nada milagroso, ni el astrólogo es un vidente ni nada de eso, simplemente demuestra que eso ya estaba escrito antes. Pues vamos a ver cómo es este cuerpo etérico es la clave de muchas de estas cosas. El niño que no se cae es porque no es su momento, y el que se cae y se mata o le atropella un coche o se ahoga en determinados sitios porque era su momento. No vamos a entrar ahora en el porqué de la muerte de los niños porque para eso tengo ya otros audios y otros vídeos. El cuerpo etérico, como he dicho, es el molde, es el doble del cuerpo físico, es la misma imagen. Pero también es el molde sobre el que se forma el cuerpo físico. Antes de nacer, ese molde es depositado en la matriz de la madre que iba a dar a luz. Y sobre ese molde se van agrupando los átomos que luego darán pie a las moléculas y a las células. Y sobre ese molde se va formando todo el cuerpo físico. Es decir, los éteres que forman el cuerpo etérico atraen a los átomos físicos por naturaleza. Aunque es cierto que para formarse dicho cuerpo antes de nacer necesitamos ayuda de los seres que viven en ese mundo etérico y que son expertos en el manejo de esa materia como nosotros somos o nos estamos haciendo expertos en el manejo de la materia física. Fijaros lo que era la Tierra en la prehistoria a lo que es hoy, lo que la hemos transformado. En lo que hemos transformado el reino mineral principalmente. Pero es que además estamos manejando ya incluso la genética. Entonces nos estamos haciendo maestros en eso. Por bien, el mundo etérico al que pertenece nuestro cuerpo etérico, hay otros seres que habitan allí, como hay otros en el mundo del deseo y otros en el mundo del pensamiento, etc. Como expertos que son en el manejo de esa materia, son ellos los que nos ayudan a crear ese molde etérico y a depositarlo en el vientre de nuestra madre. Y sobre eso ya se formará el cuerpo físico. El cuerpo etérico es el restaurador y mantenedor de la materia o formas físicas. Todo tiene un cuerpo etérico. Las plantas, los animales, el ser humano. Y sobre ese cuerpo etérico se forman esas formas, esos cuerpos. El cuerpo etérico construye y restaura el organismo para que funcione según lo previsto. O sea, él es el que mantiene vivo nuestro cuerpo y hace que funcione. Además de que tiene relación con los sentidos, con la temperatura de la sangre, en fin, ahí no vamos a entrar ahora.
El cuerpo etérico es del sexo o polo contrario al cuerpo físico y actúa introduciendo la vitalidad o vida en los átomos físicos. O sea, los éteres de este cuerpo etérico penetran en cada átomo físico y les da vida, circulando dicha vitalidad entonces por la sangre, por los nervios y por un circuito que alcanza a todo el cuerpo y especialmente a los músculos para que pueda moverse la persona. Así que cuando cortamos esa vitalidad en algún sitio del cuerpo físico, queda momentáneamente muerta, entre comillas, siendo totalmente átomos, moléculas y células. Por poner un ejemplo, si apoyamos el brazo sobre el borde de una mesa, cortamos la circulación sanguínea, que también por ahí está la vitalidad y incluso el dominio del ego sobre el cuerpo físico. Entonces, ¿qué ocurre? Que decimos que se nos duerme el brazo o se nos duerme la mano. Claro, hemos cortado esa circulación y el yo no puede controlar eso. Pues esa es la función del cuerpo etérico. Como este cuerpo está hecho para que exista durante cierta cantidad de años, como todo, como molde del cuerpo físico, pues su función es mantener y restaurar al cuerpo físico atrayendo la materia física que le corresponde. Los fenómenos de los que estamos hablando o de los que vamos a hablar se puede producir tanto por una persona viva como por otra cuyo cuerpo físico haya muerto. Así que veamos algunos ejemplos. En el caso de un aparecido, para advertir o intentar comunicar a otros algo, pues puede ser hecho por, voy a decir, dos clases de personas. La primera sería una persona viva, que es consciente cuando está fuera de su cuerpo y se dedica a hacer el bien allá donde puede, pero estas personas suelen estar o suelen actuar como partes o miembros de una escuela o grupo dirigido por algún iniciado. Se les conoce como auxiliares invisibles. Los auxiliares invisibles salen por la noche de su cuerpo físico, unos conscientemente y otros no, y se dedican a auxiliar, a ayudar a la humanidad, incluso a curar a personas enfermas, en fin, a muchísimas cosas. Estas personas, estos auxiliares, pueden advertir a alguien de alguna cosa, por ejemplo, ¿no? Y la segunda serían las personas fallecidas. Esto es al contrario que lo contrario, o sea que lo que acabo de decir, el auxiliar invisible es un ser vivo, es un ser humano que está vivo todavía, y en el segundo ejemplo son las personas fallecidas que están durante un tiempo entre el mundo de deseos y las regiones etéricas del mundo físico. Están ahí entre que no acaban de centrarse ya definitivamente en el mundo de deseos y por otro lado quieren apegarse aquí a la Tierra y están en la parte etérica de nuestra Tierra. Quieren buscando una oportunidad de poder volver a estar aquí en el mundo físico, cosa que no se puede conseguir ya, como es lógico. Entonces, claro, están ahí porque se sienten atraídas por cosas que les dominan. El drogadicto intentará buscar algún medio donde vendan droga o donde haya consumidores de droga para ver si pueden calmar ese dolor, ese sufrimiento que tienen por consumir droga. O bien, pues por personas similares pero que aman y están pendientes de alguien con la intención de hacer un bien. Estas personas fallecidas también, claro, pues pueden estar cerca de la Tierra, pendientes de algo, de alguien, pero en vez del caso contrario, del drogadicto, por ejemplo, o sea, aquí en este caso es con la intención de hacer un bien. Estos últimos, los fallecidos, que están o intentan estar por aquí cerca de la Tierra, los podríamos dividir a su vez en dos.
Los primeros serían los que, por ejemplo, los dominados por el alcohol o la droga, que intentan satisfacer su ansia por consumir y andan siempre rondando los lugares donde se consumen, intentando materializar parte de su cuerpo para ello. Esos serían unos. Y los otros serían los que hacen, como he dicho, bueno, pues lo intentan hacer, estar aquí cerca por un buen fin, como por ejemplo la madre que ha dejado a un hijo pequeño en la tierra y siempre está cerca de él para intentar ayudarle si lo necesita, o puede estar ahí en esas regiones etéricas o ahí en las inferiores incluso del mundo del deseo, pero siempre hay una conexión, el amor hacia ese hijo siempre está en contacto con él. Y si en un momento dado está en peligro, esa madre puede acudir a ver si de alguna manera puede echarle una mano. En el caso A, de los drogadictos y esta gente así, no lo consiguen, claro, y sufren hasta que vencen el deseo, ya se dan por vencidos de que no pueden consumir nada y terminan venciendo al sufrimiento por eso, por la comprensión de que eso no se puede alcanzar. Y entonces pasan a hacer su purgatorio. Luego ya, una vez que se convencen, ya pasan al mundo del deseo, generalmente. Hay algunos que se pueden pasar aquí cerca de la Tierra muchísimos años, muchísimas décadas. Y en el caso B, la madre pues puede estar haciendo su purgatorio en el mundo del deseo y acudir o estar cerca de su hijo, consiguiendo en algunos casos, se han dado casos, se dan casos, consiguiendo materializar, por ejemplo, las manos para ayudar o salvar a su hijo por puro amor. He de decir que eso no se consigue fácilmente, es muy difícil materializar. Los auxiliares invisibles sí lo hacen, y los iniciados, como es lógico. Pero eso es muy difícil, sin embargo hay casos en que ese deseo intenso, ese amor intenso por ayudar a un hijo, por ejemplo, que está aquí en peligro, se han dado casos de que sí. Bien, cuando el cuerpo físico muere es porque se ha roto el cordón plateado que está conectado con el átomo simiente en el corazón, que es donde se graba la película de la vida. A ver, nosotros desde el momento que nacemos y hacemos la primera inspiración de aire, que es el verdadero momento de nacimiento, a partir de ahí se va grabando todo lo que ocurre en nuestro alrededor, lo que hacemos, todo eso queda grabado gracias a la inspiración, o sea, a la respiración que hacemos. En cada inspiración de aire penetran las imágenes de todo lo que nos rodea, etéricamente estoy hablando, claro, y queda grabado en un átomo simiente que está situado en el corazón. Y eso al final de la vida es lo que llamamos la película de nuestra vida, la que nos llevamos para extraer el fruto de todas las experiencias. Cuando ocurre esto, el cuerpo etérico sale del físico y a partir de recopilar la película ya no tiene ese espíritu contacto con ese cuerpo etérico y por tanto no le puede utilizar para materializarse. Digamos que llega un momento, a partir de llevarnos ya toda la película, que nos deshacemos del cuerpo etérico como hicimos anteriormente con el cuerpo físico. Ya no los necesitamos, ya no nos sirven para nada. Están muertos, por decirlo así, ¿no? Así es que la diferencia entre el caso A y el caso B es que uno quiere materializarse para mal, mientras que el caso B lo quiere hacer para bien. Y es en el caso B cuando el amor, junto al deseo intenso de ayudar a un hijo en peligro, lo que permite formar un cuerpo etérico desde el cuerpo de deseos donde se encuentra, que es idéntico al que tuvo la Tierra también. Cuerpo de deseos, durante el tiempo que estamos aquí viviendo, tiene una forma ovoide, no es la imagen del cuerpo físico. Pero cuando ya nos hemos llevado la película de nuestra vida y pasamos al mundo de deseos, allí sí se forma la imagen que teníamos aquí y por lo tanto somos igual que éramos aquí. La imagen, repito. Bueno, pues decía que es idéntico, el cuerpo es de deseos, se transforma y es idéntico al que tuvimos aquí, al físico en la Tierra,
para luego atraer átomos y poder materializar, en el caso de, estoy hablando de las personas que desean ayudar, en el caso de la madre que he puesto, ¿no? Para ayudar en un momento dado a un hijo. Entonces atraen átomos y pueden materializar, por ejemplo, sus manos o sus brazos. Puesto que tienen ese molde, no el etérico que se dejó, sino el de deseos. Evidentemente estos hechos no se pueden volver a hacer por cualquier otro motivo, salvo que sea por uno similar, ¿no? Alguna cosa muy grave y que el puro amor pueda conseguirlo. A estas personas, así como algunos auxiliares invisibles e incluso a los ángeles, se les ha visto muchas veces en zonas de peligro ayudando a personas. Pero en el caso de un auxiliar invisible hay una gran diferencia. Y esta diferencia es que su cuerpo físico no ha muerto. O lo que es lo mismo, su cordón plateado no se ha roto y su átomo simiente sigue todavía en el corazón, guardando y recopilando las experiencias. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que, al contrario que la madre que falleció y que desea salvar a su hijo, que tiene que mantener ese amor y deseo superior intenso para materializar sus manos, el auxiliar invisible, por el contrario, no le hace falta mantener ese deseo superior, ese amor intenso para materializar sus manos. El auxiliar invisible lo hace naturalmente. Sobre todo porque el auxiliar invisible está con iniciados que le enseñan a ello, y entre otras muchas cosas de las que se les enseña. Como el átomo simiente, que está en el corazón donde se graba la película, y el cuerpo etérico están atrayendo átomos y vitalidad durante toda la vida, eso es lo que ocurre normalmente durante la vida, pues cuando el auxiliar invisible necesita materializar sus manos para ayudar a alguien, no sé, por alguien que está en peligro, o bien para sanarle, o algún hecho similar, ¿no? Entonces no tiene que hacer ningún esfuerzo, porque es algo natural que lo estamos haciendo aquí durante la vida. La madre que hemos mencionado, el ejemplo ese, sí tiene que hacer un gran esfuerzo, mantener ese gran deseo, ese intenso deseo unido al amor para salvar a un hijo o para salvarle de un peligro. El auxiliar invisible no. El magnetismo del átomo simiente obliga a que el auxiliar invisible haga un esfuerzo subconscientemente para que no atraiga partículas físicas y para que no se unan al cuerpo etérico que utiliza en sus salidas del cuerpo físico. El auxiliar invisible utiliza su vehículo, su cuerpo, compuesto de los éteres más elevados. El cuerpo etérico está formado de 4 éteres. Él utiliza los éteres superiores. Y solo utiliza los éteres más bajos, que se llaman el vital y el químico, los utiliza solamente para hacer su trabajo, y por eso evitan que se peguen las partículas físicas a su cuerpo o alma, su cuerpo alma o su cuerpo etérico espiritualizado. O sea que si necesitan unas manos físicas, atraen átomos físicos para que se unan a la parte del molde etérico que necesitan usar. Después solo tienen que dispersar esos átomos por la fuerza de la voluntad. El auxiliar invisible utiliza como vehículo etérico ese cuerpo alma, los 2 éteres superiores. Pero gracias a los otros 2 es como atrae sin necesidad de esfuerzo, atrae átomos físicos para formar, por ejemplo, una mano física, para hacer una buena obra. A los ojos de cualquier persona podríamos decir que tanto la madre como el auxiliar invisible han hecho magia. O mejor dicho, podríamos decir incluso que han hecho un milagro de curar a alguien o salvar una vida. Y algo parecido ocurre cuando una persona fallecida está un tiempo en determinado sitio intentando advertir del peligro que le hizo perder a él su cuerpo físico.
que también se dan casos. Hay otros casos que contienen estos diferentes fenómenos. Por ejemplo, una persona muy creyente y de elevada espiritualidad puede materializar sus manos para sanar a alguien por amor a Dios y además aparecerse ante algunas personas con una imagen suya o de mujer y terminar incluso con el nombre de santo o de una virgen, gracias a las personas que lo han visto. De hecho, yo me atrevo a decir que hay muchas de las vírgenes que se las han dado ese nombre por haberla visto alguien en determinado lugar decir algo o hacer algo, ya se las ha puesto la Virgen de no sé qué, ¿no? Y ha podido ser fácilmente un auxiliar invisible o un ser que ha fallecido y apareció ahí para advertir de algo. Porque esas apariciones son generalmente en cuerpo etérico, que es donde es la materia que más fácilmente puede ver cualquier persona. No todo el mundo, pero muchos sí. Los éteres, el cuerpo etérico, es fácil de ver por determinadas personas y sobre todo por los niños pequeñitos. Como podemos ver, son muchos los casos en que un auxiliar invisible o bien personas muy elevadas pueden aparecerse y hacer, entre comillas, milagros. En el caso de los iniciados, no cabe la menor duda de que a mayor iniciación, mayor poder para hacer cosas como las mencionadas e incluso más importante, claro. Los iniciados pueden hacer cosas que no voy ahora a entrar en ellas porque yo sé que para algunas personas no las creerían. Pero bueno, mira, me voy a animar y voy a comentar algo. Una persona, un iniciado, que ya está en las iniciaciones mayores, está capacitado para crearse un cuerpo físico. Esto así aparentemente suena absurdo, suena, increíble, ¿no? Pero los que llevamos muchos años ya en la filosofía oculta, y haciendo meditaciones, trabajos internos, conociendo ya cada vez más cosas de esta sabiduría, ¿no? Pues vas descubriendo, ¿no? Vas aprendiendo más cosas, ¿no? Y cómo, por ejemplo, en el caso de los hermanos mayores de la fraternidad Rosa Cruz, cómo pueden crear un cuerpo físico. De acuerdo a las enseñanzas de la fraternidad Rosa Cruz, que han sido dadas por ellos mismos, por los hermanos mayores, por un hermano mayor concretamente, el maestro de Max Heindel, ellos mismos pueden construirse un cuerpo físico cuando lo necesiten para hacer algo concreto aquí en la Tierra. Por supuesto, pasando totalmente desapercibido, claro. Y lo pueden construir a partir de un molde etérico, copia el que usan. Y una vez creado, bueno, pues pueden ir a partículas de átomos y formando luego ya las moléculas y luego la base está en crear primero el está listo para utilizarle cuando llegue el momento de hacer determinada misión o bien incluso de renovar el que estén utilizando ya, porque algún hermano mayor como algún que otro iniciado o maestros están aquí en la Tierra pasando desapercibidos, porque un verdadero iniciado nunca dirá que es un iniciado, como un verdadero clarividente nunca dirá que es clarividente. Entonces, están utilizando esos cuerpos después de cierta cantidad de años. De hecho, alguna vez cambian de cuerpo físico porque si tienen que estar muchos años en un mismo sitio, tienen que renovarse, por decirlo así, sobre todo ante las personas que les conocen. Por tanto, es infinito el número de milagros, entre comillas, como he dicho antes,
que podrían hacer estos hermanos mayores. Sin embargo, ellos, como he dicho, pasan desapercibidos, que al igual que el que tiene cierto poder por mérito espiritual propio, que ni lo dice ni lo expresa ante nadie. Eso me recuerda un poco a todos estos personajillos, iniciados entre comillas, maestros también entre comillas, que fundan escuelas, centros, movimientos, y se hacen llamar maestros, iniciador de la orden de no sé qué. Eso ya para mí, repito, para mí, mi opinión personal, basado en mi experiencia en este mundo, significa que no lo son.